slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Nadie recuerda el primer segundo de aquella final. Y no es un descuido, es porque, cuando empieza, todavía no se entiende lo que está en juego de verdad. El 12 de junio de 2024, en el Estadio Olímpico de Roma, la final femenina del relevo 4 por 400 metros del Campeonato Europeo de Atletismo no era solo una carrera. Era una confrontación silenciosa entre países, sistemas, memorias deportivas y expectativas acumuladas durante años. Muy pocos lo sintieron así desde el inicio, pero estaba ahí. Quédate con Top Rank, porque estas historias no se entienden mirando solo el cronómetro. Se entienden escuchando lo que no se dijo. El estadio está lleno, no lleno de fiesta, sino de tensión. Italia corre en casa y eso pesa. Gran Bretaña llega con tradición y orden. Países Bajos con la etiqueta incómoda de favorito. Otras selecciones saben que no parten como primeras, pero también saben que un relevo no perdona distracciones. Aquí hay un detalle que casi nadie recuerda. En un 4x400, no gana el país con la mejor atleta, gana el país que menos se equivoca. La salida es limpia, pero el ambiente no lo es. Cada primer relevo corre con algo más que piernas. Corre con una bandera entera en la espalda. Italia se prende rápido, empujada por un estadio que convierte cada zancada en ruido. Gran Bretaña mantiene la compostura, sin sobresaltos. Países Bajos no se desordena, pero tampoco se despega. Si sigues aquí, ya entiendes que nadie está cómodo. El segundo relevo empieza a marcar diferencias pequeñas, casi invisibles. Un cambio ligeramente más lento. Una curva tomada con 1 centímetro de más. Esto no se dijo en la transmisión oficial. Pero en estas carreras, el error no avisa. Solo aparece al final. Y cuando aparece, ya es tarde. El tercer relevo es donde la final se vuelve incómoda. Italia sigue delante. El estadio ruge como si pudiera empujarla hasta la meta. Gran Bretaña acecha. Países Bajos sigue ahí, sin protagonismo, sin épica todavía. Y aquí surge la pregunta que define este tipo de noches. ¿Prefieres liderar y defender o esperar y atacar? Si alguna vez sentiste que todo dependía de un último movimiento, sabes exactamente de qué va esto. El último cambio se acerca. El testigo pasa de mano en mano con precisión quirúrgica o con tensión visible. En este punto, la carrera ya no es solo física, es mental. Cada país sabe exactamente quién recibe el relevo final. Cada país sabe qué puede dar esa última corredora y qué no. A falta de una vuelta, el estadio entiende que la historia todavía no está escrita. Italia sigue delante, pero ya no domina. Gran Bretaña no se rinde. Países Bajos comienza a moverse, no de forma espectacular, de forma inteligente. Y aquí es donde el sonido cambia. Ya no hay euforia, hay nervios. En los relevos, el oro se pierde más veces de las que se gana, dijo una vez un comentarista español al describir finales como esta. Y esa frase empieza a pesar. En la última curva, las diferencias se comprimen, las piernas arden, los brazos pesan, las caras ya no esconden nada. Este es el punto exacto donde se define si una selección queda en la historia o solo en la tabla de resultados. Si sigues aquí, sabes que este segundo es decisivo. La recta final no es bonita, es brutal. No hay elegancia, hay supervivencia. Italia siente el aliento. Gran Bretaña intenta responder. Países Bajos acelera cuando otros empiezan a vaciarse. El estadio grita, pero ya no decide nada. Y entonces, en los últimos metros, todo se ordena de golpe. El país que esperó, el que ejecutó sin ruido, el que no se rompió antes de tiempo, cruza primero. No parece una diferencia enorme, pero lo es, porque separa generaciones de recuerdo. Aquí no gana una sola atleta, gana un país entero. Se escucha decir en la retransmisión española mientras la meta queda atrás. Y por una vez, la frase no suena vacía. Las corredoras se detienen. Algunas se doblan, otras miran al marcador. Las banderas empiezan a aparecer en la pantalla gigante. El público asimila. Si llegaste hasta aquí, sabes que este es el momento donde el cuerpo se calla y la cabeza empiezan a entender lo que pasó. Y recién ahora, cuando todo ya está decidido, cuando el oro ya tiene nombre colectivo,
Es cuando una figura destaca sin buscarlo. La última relevista de Países Bajos. La que recibió el testigo sin liderar. La que cerró cuando otros cedían. La que después resumiría todo con una frase simple y honesta: nunca me rindo. Su nombre es Femke Bol. Y lo que vino después de esta noche cambió muchas cosas. Lo que ocurre justo después de una final así casi nunca se muestra. Las cámaras buscan banderas, sonrisas, vueltas de honor, pero la verdadera consecuencia empieza cuando el ruido baja, cuando cada selección vuelve a su espacio, cuando el cuerpo se enfría y la mente, por fin, tiene permiso para pensar. Italia tarda en asimilarlo. Correr en casa no garantiza nada, y perder en casa pesa el doble. El estadio olímpico empieza a vaciarse mientras las atletas locales se miran sin hablar demasiado. Aquí hay un silencio distinto al de la derrota habitual. Es el silencio de saber que se estuvo cerca, demasiado cerca. Muy pocos notaron cómo algunas miradas evitaban el marcador. Eso también es parte del impacto psicológico. Gran Bretaña procesa de otra forma. No hay drama visible, pero sí una sensación incómoda de oportunidad perdida. El relevo fue correcto, ordenado, fiel a su tradición. Y aún así, no alcanzó. Este tipo de resultados no rompen carreras, pero dejan preguntas que tardan en responderse. Si sigues aquí, sabes que el deporte de élite no se alimenta solo de victorias, también de dudas. En Países Bajos, en cambio, la reacción es contenida. No hay explosión inmediata. Hay abrazos breves, miradas largas, respiraciones profundas. Porque este oro no es una sorpresa, pero sí una confirmación. Y las confirmaciones también pesan. Aquí hay un detalle que casi nadie recuerda. Cuando un país empieza a ganar de forma consistente, la presión no desaparece. Se multiplica. Los vestidores cuentan otra historia. Las atletas repasan la carrera una y otra vez, buscando microdecisiones. Un cambio limpio. Una curva bien trazada. Un ritmo sostenido cuando otros se rompieron. No se habla de épica. Se habla de ejecución. Y eso dice mucho del nivel mental que exige un relevo de este calibre. Sabíamos que si llegábamos vivas al último relevo, teníamos opciones. Reconocería después una de las corredoras neerlandesas al analizar la prueba. No es una frase espectacular, es una frase honesta. Y por eso importa. La repercusión mediática llega rápido. Titulares en toda Europa. Análisis técnicos. Comparaciones históricas. Para Italia, el relato es el del esfuerzo y la cercanía. Para Gran Bretaña, el de la regularidad sin premio. Para Países Bajos, el de una potencia que ya no es promesa, sino presente. Si sigues aquí, ya ves cómo una sola carrera puede escribir narrativas distintas al mismo tiempo. Pero el impacto más profundo no está fuera, está dentro de las atletas. Porque una final de 4x400 no se corre sola. Se corre con la memoria de otras carreras, de otros fracasos, de otras expectativas. Y aquí es donde la historia empieza a estrecharse. La última relevista neerlandesa no se esconde, no busca protagonismo inmediato. Se sienta, respira, escucha. Su cuerpo todavía vibra. Su cabeza, en cambio, ya está procesando lo que acaba de pasar. Este no fue un sprint más, fue una respuesta. Y las respuestas, en el deporte, suelen tener consecuencias largas. Estas carreras te enseñan quién eres cuando ya no queda nada, diría ella tiempo después, al reflexionar sobre noches como esta. No habla solo del físico, habla del límite mental. El equipo técnico de Países Bajos lo entiende rápido. Este oro no solo suma al medallero, refuerza una estructura, un método, una confianza colectiva que se traslada a futuras competiciones. Aquí es donde el deporte se vuelve cultura. Porque cuando un país gana así, no gana una generación, gana continuidad. Y entonces aparece la pregunta incómoda, la que todo espectador debería hacerse. ¿Qué cambia después de una victoria así? ¿Libera o encadena? Si te quedas en Top Rank, estas preguntas no se esquivan. Porque aquí no seguimos la historia hasta la meta, la seguimos hasta sus consecuencias. Para algunas selecciones, esta final será un recuerdo doloroso. Para otras, una referencia técnica. Para Países Bajos,
empieza a convertirse en un punto de inflexión, y para un atleta en particular, en un espejo difícil de ignorar. Porque cuando respondes bajo presión colectiva, el siguiente desafío ya no es el rival, es sostenerlo. La carrera terminó en Roma, pero el efecto no se quedó ahí. Cuando una carrera termina de verdad, no lo hace en la pista. Termina años después, cuando miras hacia atrás y entiendes que aquel instante fue una bisagra. La final femenina del 4x400 en Roma 2024 empieza a ocupar ese lugar con el paso del tiempo, no como una anécdota más, sino como un punto donde muchas líneas convergen. Para Países Bajos, la victoria confirma una era, no es casualidad, es consecuencia de inversión, de método, de paciencia. Pero las eras no se sostienen solas, siempre terminan encarnándose en nombres propios. Y ahí es donde la historia se estrecha inevitablemente. Femke Bol no aparece de golpe. Lleva años llegando. Desde que irrumpió en el atletismo europeo, su carrera ha sido una negociación constante con la expectativa. Campeonatos ganados, récords batidos, noches perfectas y también tropiezos que no se borran. Muy pocos recuerdan que antes de convertirse en garantía, tuvo que aprender a fallar sin romperse. Aquí hay algo que solo se entiende con el tiempo. Bol no es solo velocidad, es continuidad. Es la atleta que aparece cuando el cuerpo dice basta y la carrera todavía no está decidida. Eso no se entrena solo en la pista. Se construye acumulando experiencias como Roma. Si sigues aquí, sabes que el legado no se mide solo en medallas, sino en patrones. A partir de esa noche, cada salida de Femke Bol ya no es una promesa, es una referencia. Rivales, entrenadores, analistas, todos ajustan mirando su nombre. Porque cuando alguien responde bajo presión colectiva, se convierte en parámetro. Y eso pesa más que cualquier récord. Nunca me rindo, ha dicho Bol en más de una ocasión. Con el paso de los años, esa frase deja de sonar motivacional y empieza a sonar descriptiva. No habla de heroicidad constante, habla de resistencia mental, de estar, de volver, de sostener. Su carrera se llena de capítulos que dialogan entre sí, títulos europeos, mundiales, actuaciones memorables en relevos e individuales. La capacidad de rendir tanto en interiores como al aire libre, y esa sensación persistente de fiabilidad cuando el margen de error desaparece. Aquí es donde la nostalgia empieza a trabajar. No recuerdas una carrera aislada, recuerdas una presencia. Las grandes rivales lo saben, porque competir contra alguien así cambia la forma en que te miras. Sydney McLaughlin-Levrone, referencia histórica de la prueba, lo resumió con una claridad que atraviesa generaciones. No corro para ser perfecta, corro para ser yo misma. Y en esa frase cabe toda una era del atletismo femenino moderno, donde el duelo no es solo físico, sino identitario. Femke Bol se inserta ahí, no como copia, no como excepción, como parte de una generación que elevó el estándar. El impacto cultural es silencioso, pero profundo. En Países Bajos, nuevas atletas crecen viendo que el relevo no es un sacrificio individual, sino una responsabilidad compartida. En Europa, el 4x400 femenino deja de ser una prueba secundaria para convertirse en cierre estelar. Y en la memoria del aficionado adulto, Roma 2024 empieza a ocupar ese espacio especial donde recuerdas exactamente cómo te sentías al verlo. Las estadísticas ayudan a dimensionarlo, pero no lo explican todo. Aún así, importa. Femke Bol llega a este punto con más de una década compitiendo al máximo nivel. Decenas de participaciones internacionales, múltiples títulos europeos y mundiales, récords continentales en 400 metros y 400 vallas, y un porcentaje altísimo de finales corridas sin bajar del podio. En relevos, su tasa de cierres exitosos es excepcional. En términos históricos, su nombre ya se discute entre las atletas más influyentes del atletismo europeo del siglo XXI. Pero ninguna cifra explica del todo por qué se la recuerda. Eso lo hace la imagen final. La de Roma. La de una atleta que recibe el testigo sin liderar y cruza la meta sosteniendo algo más que una medalla. Y ahora la pregunta ya no es ¿qué ganó esa noche? La pregunta es ¿qué quedará cuando pase el tiempo?
Cuando dentro de años alguien hable de relevos, de presión compartida, de responder cuando otros dudan, pensarás también en ella. Gracias por quedarte hasta aquí. Historias como esta solo existen porque alguien las recuerda.